Muy buenas noches, una vez más, amados hermanos y amigos. Estamos en su programa Sembradores del Rey. Transmitimos desde Matehuala, San Luis Potosí, donde la Iglesia de Cristo en este lugar también se congrega para adorar a nuestro Dios. Es una iglesia fiel a la doctrina, fiel al Señor, y estamos contentos de poder transmitir este programa a través de este medio. Esperamos en el Señor que no tengamos interferencia al transmitir este programa. Si así sucede, pues queda grabado y usted podrá sintonizarlo a través de las grabaciones de las predicaciones en este programa. Esperamos que haya hermanos que nos estén sintonizando y que puedan cooperar con nosotros en decirnos si estamos al aire, se está escuchando bien su programa. Gracias a Dios porque nos permite llegar a un día más y tener otra transmisión más. No estamos haciendo una escala o no estamos haciendo un pequeño receso en este programa, debido a que no cuento con, pues es nuevo el programa, vaya, y estamos tratando de poder ver la manera de cómo nosotros trabajar en este programa. Somos nuevos hermanos y amigos, y por eso aún todavía nos estamos adaptando aquí a moverle a este programa para que así usted que es un receptor, llegue la señal de su programa a Sembradores del Rey hasta el hogar donde usted mora. Vamos a ponernos en manos de Dios. Voy a tratar de poner el audífono ahí en un himno para que así usted pueda sintonizarlo. Ojalá que se escuche bien este himno que en un momento más estaremos poniendo. Vamos a ir a Dios en una oración y luego continuamos con el programa. Ojalá que el himno se escuche. Si no se escucha, lo suspendemos y iniciamos con la clase. Eterno Padre, le damos las gracias por este día que usted nos ha dado. Gracias también porque nos ha bendecido grandemente. Ahora también, gracias porque nos permite el poder compartir su palabra por este medio. Sabemos que hay personas o hermanos que se conectan a nuestro Dios para escucharlo. Algunos, nuestro Dios, no tienen la oportunidad de hacerlo, pero quedan las grabaciones y esperamos que nuestro Dios escuchen este mensaje que se está llevando a cabo. Bendiga a todos los hogares que en esta noche escuchan, y Eterno Padre también con quien transmite este programa. Todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a tratar aquí, hermanos, de poner un himno, a ver si hay a ver si no hay problema, y puedo poner el himno. Creo que estoy teniendo aquí un pequeño problema con este audio. Sí, estoy teniendo un pequeño problema y vamos a cerrar mejor la página porque no vamos a hacer un buen
trabajo en cuanto a el poner estos himnos. Pues bien, hermanos, si alguien nos ha podido contactar, hermanos, si está conectado, vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo, el cual es la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en la ciudad de Colosas, hermanos. Y estamos ya allí viendo, vamos a ver el mensaje más bien, estamos dentro de cuando el apóstol Pablo oró por estos hermanos. Y estamos viendo, hermanos, las peticiones del apóstol Pablo que él hizo. Pero en el capítulo número 1 y en el verso número 4, es ahí, hermanos, donde vamos a meditar en el momento en la frase que dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Vamos a meditar, hermanos, vamos a meditar en esa frase, el amor y del amor que tenéis a todos los santos. Vamos a meditar en esa frase y vamos a ver qué podemos, hermanos. Los que están conectados todos, hermanos, o que nos llegarán a escuchar, vamos a ver qué podemos aprender de esa frase. Lo que quiero mencionarles, hermanos, es que cuando el apóstol Pablo escribió a estos hermanos, lo primero que él hizo en su mención, él mencionó, hermanos, la fe de estos hermanos que se encontraban en la ciudad de Colosas. Después de que él menciona, hermanos, acerca de la fe de ellos, pasa luego a hablar acerca del amor de ellos. Quiero decirles, hermanos, que la fe es el fundamento sobre el cual todas las virtudes cristianas son construidas. Cuando el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 1 y en el verso 5, empieza, hermanos, con la primera virtud. Y la primera virtud, hermanos, que el apóstol Pedro enumera allí es la fe. Y concluye, hermanos, con la última, que es el amor. La verdadera fe conduce al amor por lo que son de la misma fe, por los que son de la misma fe. Y en lugar de aislar a los seguidores de Jesús unos de otros, la fe hace que nos brindemos llenos de amor a nuestros semejantes cristianos. El amor es de lo que estamos hablando aquí. El amor no se limita a unos pocos, abarca a todos los santos. El amor, estamos hablando acerca de el amor, ¿sí? El amor, fíjese, el amor no se limita a unos pocos. El amor, hermanos, abarca a todos. No crea grupos exclusivos dentro de la iglesia. Esto no es correcto, hermanos. Esto no es sabio de algunos hermanos o de algunos predicadores que solamente aman a ciertos hermanos. Solamente aman a ciertos hermanos y a los demás no los aman y no los tienen en estima. Todo lo contrario, parece ser, hermanos, que hay este tipo de distinciones, hermanos, en la iglesia del Señor, en algunos, de que hay grupitos que caen muy bien y hay otros grupitos como que no caen muy bien, y empieza, hermanos, se empieza por allí cuando se están dando clases o se están predicando, a hacerse menciones como aquellos que y como aquellos que, y es una manera, hermanos, de estar por allí tirando indirectas, hermanos, a este grupo de hermanos, porque hay predicadores, hermanos, hay hermanos predicadores que no quieren, hermanos, no quieren algunas familias, hermanos, no quieren algunas familias, y a veces dicen, oh, ya llegó esta familia, y por ahí traen algún tema y dicen, voy a tirarles a la cabeza, y voy a tirarles a la cabeza
a esa familia. Entonces, hermanos, el amor no crea grupos exclusivos dentro de la iglesia, hermanos. La iglesia del Señor no debe de haber exclusivismo, hermanos. El amor que Jesús introdujo, hermanos, se extiende más allá de la raza, la nacionalidad, el estatus social, el sexo y la personalidad. No podemos amar, hermanos, no podemos amar nada más a ciertos. El amor de Dios, hermanos, por el mundo no hace distinción por causa de antecedentes humanos. Jesús dijo en Juan 3:16, o más bien Juan 3:16, es un pasaje que todos conocemos y que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera Dios amó a algunos del mundo. Eso ya sería exclusivismo. Eso sería excluir entonces a aquellos que no caen bien. Pero aquí Jesús no está haciendo distinción, hermanos. Jesús, hablando acerca del amor, no hace distinciones, hermanos, de antecedentes humanos. El amor de Dios no se basa tanto en que la persona sea amable, sino en el hecho de que Él es un Dios de amor. Fíjese nada más esta definición tan clara y entendible. El amor, fíjese la frase, el amor de Dios no se basa tanto en que la persona sea amable, sino en el hecho de que Él es un Dios de amor. En Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también primera de Juan 4:8 nos dice ahí que Dios es amor. Es por eso, hermanos, que a nosotros como cristianos, a nosotros los cristianos, nosotros debemos de amar del mismo modo. Hemos de amar a los demás, sean amables o no sean amables. Por medio de un amor de esta naturaleza, nosotros revelamos que somos cristianos, que somos verdaderos seguidores de Jesús. En Juan capítulo 13 versículo 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjese el mandamiento de Jesucristo. Él está diciendo, hermanos, que nosotros debemos de amarnos, a pesar, hermanos, de nuestra raza, de nuestra nacionalidad, de nuestro estatus social, de nuestra personalidad, hermanos, o también de nuestro secularismo, hermanos, de nuestros estudios seculares. Jesús está diciendo, amaos los unos a los otros, ámense como yo os he amado. No está diciendo hagan distinción en cuanto al amor. No está diciendo amen nada más a los que les cae bien, amen nada más a los que apoyan, amen nada más a los que se congregan con más regularidad. Jesús no está diciendo eso, hermanos. Pablo estaba aquí, hermanos, o Pablo daba gracias por el amor de los colosenses en Cristo, hermanos. El amor, las más grandes de las virtudes cristianas, hermanos, es el amor. Y este es más grande que la fe y la esperanza. En 1 Corintios 13:13 dice que hay tres, hermanos, hay tres cosas. Y de esas tres cosas, hermanos, fíjese, de esas tres dice, y ahora permanecen, dice así el apóstol Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pedro está poniendo también, hermanos, en primer lugar en su lista para el crecimiento de la iglesia, el amor como un logro que corona a todos los demás, en 2 de Pedro 1:7. Allí, hermanos, en la frase, en Colosenses 1:4, y del amor que tenéis a todos los santos, hermanos, vamos a ver
el significado de esa palabrita ahí, hermanos, todos los santos. En esta expresión Pablo no estaba dando a entender que los colosenses conocían y amaban a todos los santos de todo el mundo. Él debió de haber dado a entender que los santos y fieles hermanos de Colosas amaban a todos los santos de quienes habían oído o conocido. Nosotros, hermanos, no hemos de esperar hasta conocer plenamente a otros cristianos para amarles. Nosotros debemos de amar a los hermanos tan pronto los conocemos o oímos de ellos, hermanos. Yo sé que aquí, hermanos, en este programa o aquí donde nosotros, hermanos, tenemos el famoso Face, hermanos, tengo muchos hermanos aquí, hermanos, que no los conozco de vista, hermanos. No los conozco, hermanos. Como por ejemplo el hermano Jorge Pérez, no lo conozco de vista personalmente. El hermano José Mendieta, no lo conozco, hermanos, de vista. Pero les amo en el Señor a cada uno de mis hermanos. Porque sé que ellos también, hermanos, están luchando, hermanos, por esa corona de vida que Dios también les va a dar a cada uno de ellos. No les conozco en esta vida aquí personalmente, pero sé que ellos están y viven aquí en este mundo, a unas distancias muy lejos, hermanos, en las cuales nosotros vivimos. Pero si no les veo aquí, un día les puedo decir a través de este medio que les veré allá en la eternidad. Así de que dice ahí también la Sagrada Escritura en el capítulo 1, verso 5 de la carta a los Colosenses. Vamos a ver la esperanza que tienen ellos, hermanos, la esperanza que tenían nuestros hermanos. ¿Dónde tenían esta esperanza ellos? ¿Acaso tenían una esperanza, hermanos, en la tierra? ¿Acaso tenían la esperanza de vivir aquí? Pues dice la Biblia, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, hermanos. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, la esperanza, hermanos, que ellos tenían. Hay algunos comentaristas que han tenido dificultad con el uso que el apóstol Pablo hace aquí en este texto de la expresión a causa. Parece que hace de la esperanza la base de la fe y el amor. Y el lenguaje aquí de Pablo no está prohibiendo, no nos prohíbe considerar nuestra esperanza como consecuencia de la fe y del amor, sino más bien lo contrario. Algunos han procurado eliminar lo que ellos creen que es un problema, por medio de reorganizar el pasaje de modo que solamente la esperanza sea la base de la acción de gracias de Pablo. La fe, como nosotros sabemos, hermanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y el amor puede ser una respuesta al amor de Dios. Estas virtudes también pueden basarse en la esperanza. Aquellos que en un momento dado se encuentran atrapados en un edificio que está incendiándose, podrán poner esperanza en el amor al confiar que aquellos que los aman van a venir a rescatarlos. También podrán basar la fe al tener confianza en la capacidad de los bomberos para ser rescatados de ese incendio. La esperanza puede basarse en el amor y en la fe. La palabra esperanza, del griego elpis, expectativa, es una de las grandes virtudes cristianas. La esperanza aquí en este texto, hermanos, no se refiere a hacerse ilusiones, sino a tener una expectativa segura y plena certidumbre construida sobre la fe. Por eso dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Así de que la fe que ellos tenían, hermanos, se basaba, la fe que ellos tienen de esa esperanza, pues bueno, está construida, hermanos, está construida, segura y plena, construida sobre la fe. Así que la esperanza es el resultado de la fe que se pone en Dios y en Jesucristo. La fe también se pone
en lo que está consignado en las Escrituras y en las verdades reveladas del Evangelio. Ella es ahí donde también nosotros tenemos basada nuestra fe, en lo que se revela en las sagradas Escrituras. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La resurrección de Jesús nos da esperanza, hermanos, de resurrección. Él resucitó y nosotros también, hermanos, tenemos esta esperanza de resurrección, porque Él nos está dando esa prueba máxima, que así como Él resucitó también de entre los muertos, también nosotros un día seremos resucitados. Todos los cristianos compartimos la misma esperanza, la única esperanza de salvación que hará posible la vida eterna. Por eso aquí en la carta a los Colosenses nos dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La gracia de Dios, que provee favor no merecido, nos da también esperanza. Y esa esperanza nos debe de motivar, hermanos, a salvar y a aquellas almas que no están en Cristo. Nos debe de dar esperanza, hermanos, nos motiva a cada uno de nosotros a vivir, hermanos, vidas de pureza. Esta esperanza, hermanos, para el cristiano nos provee certeza, en la cual cada uno de nosotros, hermanos, nos podemos regocijar. Con tal esperanza uno no se debe de avergonzar de su fe en Cristo, porque ella es el ancla del alma. Por eso lo escribió el apóstol Pablo a los Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquello de lo cual no se puede tener esperanza, la mayoría de las veces no se hará un esfuerzo por obtenerlo por sí mismo. No obstante, hermano, la esperanza no tendría valor. Junto con la esperanza debe de estar la fe, que obra por el amor. La esperanza, al ser edificada sobre la fe y el amor, se funda sobre la gracia de Dios, sobre ese regalo de Dios inmerecido. La fe juega un papel muy importante dentro de ello. Provee acceso a la gracia sobre la cual se edifica la esperanza. Como cristianos que somos, cada uno de nosotros tenemos esperanza de recibir lo que no tenemos y todavía no hemos alcanzado. Si ya la hubiéramos obtenido, ya no la esperaríamos, dice Romanos 8:24. La esperanza no es una cualidad de Dios, porque Él conoce el futuro con la misma certeza que la humanidad conoce acerca del pasado. Además del disfrute de una vida abundante aquí, la esperanza del cielo, hermanos, es una fuerza que nos motiva a cada uno de nosotros como cristianos para que vivamos la vida en Jesús. La vida presente no es sino un anticipo de la gloriosa vida a ser esperada por los siervos de Cristo. Las bendiciones que nosotros gozamos en el presente son solamente el comienzo de un futuro mucho más agradable, del cual tenemos esperanza. Y esta es la esperanza que tenían nuestros hermanos. Los cristianos, hermanos, tenemos una esperanza. Y dice Colosenses 1:5: guardada en los cielos. La palabra guardada significa almacenada, puesta en lugar seguro, depositada o reservada. Ese es el significado para la palabra guardada. ¿Sí? La palabra guardada, eso es lo que quiere decir: almacenada, guardada, depositada, puesta en lugar, segura o reservada. Es como cuando usted va al banco y usted sabe que usted tiene una
cuenta bancaria y usted sabe que le han hecho un depósito porque le ha llegado un mensaje. Usted no va al banco desesperanzado. Usted no va al banco para preguntándose, bueno, estará allí. Desde el momento en que usted está recibiendo una notificación y que usted ya no tiene su economía, ya le empezó a faltar, usted va con esa esperanza y con esa seguridad que usted lo va a encontrar. No se va a llevar una decepción, sino todo lo contrario. Va con toda certeza, con toda convicción, llega a su cajero de su banco preferido, pone su tarjeta y su clave que solamente usted conoce y obtiene lo que usted necesitaba. Así que pone su esperanza en ello, que sabe que ahí está guardado eso que usted necesita. Si esa esperanza o eso que está ahí guardado usted va con toda confianza y lo recibe, cuánto más nuestra esperanza que está guardada en los cielos. Recuerde que guardado dijimos almacenada, puesta en lugar seguro, depositada o reservada, donde la polilla, el orín y los ladrones no hurtan. Esta misma palabra, la palabra esperanza, también aparece, hermanos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo número 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez y después de esto el juicio, donde la palabra ahí se traduce por establecido. Ahí el escritor de la carta a los Hebreos, la palabra guardada la traduce ahí o se traduce como establecido. Los que pertenecemos a Cristo tenemos, hermanos, un lugar reservado en los cielos, y esta confianza nos da a nosotros, a los cristianos, la esperanza del cielo. El apóstol Pablo en Filipenses 3:20 dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, hermanos, como cristianos, somos ciudadanos de los cielos. Esto significa que en la tierra nosotros somos extranjeros, que vivimos aquí en un país extranjeros. Vivimos aquí en un país donde nosotros vamos de paso. Solamente estamos de paso por este mundo. Estamos separados de nuestro verdadero hogar, a lo que nos diferencia de los ciudadanos de la tierra que están a nuestro alrededor. Así que nuestra verdadera ciudadanía está allá en los cielos. Eso es lo que nos dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Por eso nosotros, hermanos, hemos acudido, hermanos, hemos acudido a las aguas del bautismo, a obedecer lo que nos dice la palabra de Dios, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 11: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero fíjese cómo nos dice el apóstol. Nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos, dándonos a entender que nosotros no somos, hermanos, nuestra estancia aquí no es eterna, no somos de este mundo. Hay una palabra, hermanos, que habla acerca de los cielos. Dice: y a causa de la esperanza que os está guardada. Ya vimos, hermanos, la esperanza. Ya vimos, hermanos, la palabra guardada. ¿Qué significa? Ahora dice: en los cielos. Esta palabra, hermanos, es una palabra plural y aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento, y sencillamente significa el cielo. La esperanza, hermanos, que tenían
Estos hermanos a los cuales el apóstol Pablo escribe en Colosenses del cielo no fue presentada a ellos por Pablo. Ellos ya habían oído el evangelio y habían cultivado una esperanza del cielo, lo cual había sucedido muy probablemente por medio de la enseñanza de Epafras. La palabra cielo se usa en 3 sentidos en la Biblia. Fíjense, hermanos, cómo la palabra cielo se utiliza de 3 maneras en la Sagrada Escritura. La primera manera o la primera referencia es que el primer cielo se refiere a la atmósfera que rodea a la tierra, donde flotan las nubes, se eleva el humo y vuelan los aeroplanos y las aves. Mateo 6:26. A eso se refiere al primer cielo. El segundo cielo es el ámbito o es el lugar donde están las estrellas, donde están las galaxias, donde están esos astros. Cuando ya en Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios creó el cielo y la tierra, y dice la Sagrada Escritura que Dios dijo que hubiera una lumbrera mayor para que alumbrase en el día y una lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahí está haciendo mención, hermanos, del segundo cielo, donde Dios, hermanos, creó la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna, y también las estrellas y todo el ejército. Esa es, hermanos, la segunda mención que hace la Sagrada Escritura, hermanos, cómo la palabra cielo se usa en 3 sentidos en la Biblia, hermanos. El tercer sentido, hermanos, en el cual se utiliza para la palabra cielo es el tercer cielo, hermanos, es la morada de Dios y sus ejércitos de los ángeles. Lo menciona bien claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y en el versículo número 9, donde está haciendo mención la Sagrada Escritura del tercer cielo. Mateo capítulo 6, versículo número 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien, ahí está hablando del tercer cielo. Ahora también en el capítulo número 18, versículo número 10, dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esa es una mención para el tercer cielo. Así que, hermanos, la esperanza de cada uno de nosotros como cristianos debe de estar sobre Jesús, y este es aparentemente el tercer cielo que se menciona en 2 Corintios capítulo 12, versículo número 2. Por eso cuando Cristo, hermanos, aún antes de ser crucificado, lo mencionó allá en Juan capítulo 4, versículo 3, donde dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y dónde está nuestro Padre Dios, hermanos? ¿Dónde mora o dónde habita Él? En el cielo, hermanos. Bueno, estamos viendo aquí en el tercer cielo. El cielo, hermanos, es un lugar espiritual en el cual la sangre y la carne no pueden entrar. Los que iremos allí seremos transformados en 1 Corintios 15:50. Los que estaremos, hermanos, en el cielo tendremos cuerpos espirituales, según 1 Corintios 15:44, a ser como Cristo y como Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Los seres espirituales
no tienen carne y hueso. También lo mencionó en Lucas capítulo 24 y en el versículo número 39. Hermanos, también el ámbito espiritual, hermanos, celestial, hablando del cielo, no puede verse y es eterno, a diferencia del ámbito físico que puede verse y no es eterno. En segunda a los Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que las cosas que se ven, hermanos, las cosas que se ven no son eternas, son pasajeras. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿ve? Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso el apóstol Pablo aquí, en la misma carta a los Colosenses, exhortó a los hermanos en el capítulo 3 y les dijo, pongan la mira en las cosas de arriba. Aquí les está diciendo la Sagrada Escritura que no deben de poner la mira en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales, hermanos, son pasajeras. Las cosas terrenales se terminan, las cosas terrenales se acaban. Y está diciendo el apóstol Pablo, ustedes, su mirada no debe de estar en la manera como el mundo se desenvuelve. Ustedes deben de poner su mira en las cosas que no se ven, porque lo que no se ve es eterno y lo que se ve es temporal, se termina y se acaba. Y debido, hermanos, a su naturaleza espiritual, el ámbito celestial no puede describirse por medio de cosas materiales, pero sí puede compararse con lo que es material. Lo importante es que los que están en el cielo con Dios solo tendrán felicidad, pues en el cielo no habrá tristeza, ni llanto, ni muerte, en Apocalipsis 21:3. El cielo es un lugar incorruptible, incontaminado e inmarcesible, de acuerdo a Primera de Pedro, que lo dice 1:4. Los hermanos de la ciudad de Colosas tenían esperanza de ir a este ámbito, y todos los cristianos pueden tener esperanza de ir allí. El apóstol Pablo puede haber estado procurando dar a los colosenses una perspectiva correcta de la vida cristiana. La esperanza de estos hermanos no se limitaba a las bendiciones de esta vida. Antes, estos hermanos tenían lo mejor de dos mundos. Disfrute de la vida en Cristo en el presente. Ellos disfrutaban de la vida con Cristo, hermanos, en el presente, y la esperanza de estar con Él en el cielo, en la otra vida. Qué grande lección para cada uno de nosotros, para que disfrutemos de esta vida con Cristo, hermanos, en este presente que nosotros vivimos, y la esperanza, hermanos, de un día estar con Él en el cielo, en la otra vida, por toda la eternidad. En el capítulo 1 y en el verso 5 dice también el apóstol Pablo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. La mención de la palabra verdadera se refiere sin lugar a duda, hermanos, a verdad absoluta, a información completa, confiable, y a lo contrario de lo que es falso y carente de confiabilidad. La palabra verdadera del Evangelio es un importante concepto en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos y también Mateo y Marcos nos consignaron que Jesús empleara la palabra verdad, pero Lucas sí citó palabra de él diciendo, y en verdad os digo
que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando hubo una gran hambre en toda la tierra. En el prólogo de su libro, Juan también relató que Jesús es la fuente de la verdad y quienes practican la verdad vienen a la luz. Jesús es la fuente de la verdad, lo dijo bien claro Juan 14:6. Ahí Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. La ley del Antiguo Testamento era sombra de una realidad, pero no era la verdad, la verdadera sustancia. Moisés trajo la ley, pero Jesús, dice Juan, trajo la gracia y la verdad, y sus enseñanzas personales relacionadas con la verdad están incluidas en el libro de Juan. La importancia de la verdad puede apreciarse por el gran hecho de que Dios se le debe de adorar de conformidad con la verdad, de acuerdo a Juan 4:23. También, hermanos, es por medio de la verdad que la gente llega a ser libre del pecado. Cristo lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por medio de la verdad, los corazones son purificados. 1 Pedro 1:22 dice: habiendo sido purificados por la obediencia a la verdad. Las mentiras provienen del diablo, porque en él no hay verdad. Juan 8:44 lo dice. La verdad espiritual solo puede encontrarse en lo que está expresado en la palabra de Dios, tal como lo revela el Espíritu Santo, o lo reveló el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Los que permanecen en la enseñanza de Jesús, los que permanecen en estas enseñanzas de Jesús, pueden llegar a conocer la verdad. Muchos, hermanos, falsos maestros han venido al mundo, pero los cristianos podemos juzgar las enseñanzas de estos con las palabras de aquellos a quienes Dios reveló la verdad. Juan 4:1, primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Así de que nosotros, por medio de la palabra de Dios, por medio de la verdad, podemos probar esos espíritus que están en esas personas. Dice ahí, hermanos, también del Evangelio, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. La palabra verdadera dice del Evangelio. Vamos a hablar un poquito en este tiempo que aún todavía nos queda. Vamos a hablar acerca de la palabra verdadera del Evangelio, del Evangelio. Vamos a ver qué es ese significado de la palabra Evangelio, que viene del griego evangelión. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, y es una palabra muy importante en las cartas que escribió el apóstol Pablo. Aparece 70 veces la palabra Evangelio. Fíjese cuántas veces aparece la palabra Evangelio. 70 veces la palabra Evangelio. El Evangelio, hermanos, 60 veces. El Evangelio, hermanos, incluye la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Por eso, cuando nosotros preguntamos a alguien si ha obedecido el Evangelio y nos dice, fíjese, yo en una ocasión le pregunto a una persona: oiga, ¿usted conoce el Evangelio? Y me dijo: sí conozco el Evangelio. ¿Me puede decir qué es el Evangelio? Dice, el Evangelio es todo lo que Cristo dijo. Y luego le preguntamos, ¿qué es? Quiero saber en exactitud qué es el Evangelio. El Evangelio son las palabras de Dios. Es las palabras de Dios. Por eso está en las palabras de Dios. Pero ¿qué es el Evangelio? Cuando usted
se bautizó, ¿qué obedeció? ¿Realmente obedeció usted el Evangelio? Hermanos, no saben qué es el Evangelio. El apóstol Pablo declara qué es el Evangelio en 1 Corintios 15. Además os declaro, fíjese, el apóstol Pablo les va a declarar: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Fíjese lo que predicaba el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, cuando iba a muchos lugares, él predicaba, hermanos. ¿Y qué es lo que él estaba predicando? Pablo predicaba el Evangelio. Pablo no iba a dar testimonio de su vida. Pablo no iba a hablar de su vida personal. No estaba hablando no estaba predicando su vida personal como muchas de las prácticas de hoy día. Pablo no se iba a informar a ver cómo le estaba yendo a esa iglesia. Pablo no iba a preguntar a ver cuántos miembros había allí. Pablo no iba a preguntar si el predicador estaba sostenido o no estaba sostenido. Pablo no iba a predicar, no iba a preguntar si la ofrenda era nomás a los santos o se la daban a los demás. Pablo no iba a saber de ellos eso. No, Pablo iba a predicar. ¿Sí? Pablo iba a esos lugares y iba a predicar el Evangelio. Predicadores que me están escuchando en esta hora de la noche, Pablo no iba como algunos predicadores policías, no iba como algunos predicadores que van para examinar a ver cómo está a ese lugar, detectives para detectar errores y señalarlos. Pablo no iba a eso, hermanos. Pablo iba a predicar el Evangelio y aquí lo está declarando. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, si permaneces en ella, si estás dentro de ella, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahí Pablo va a declarar el Evangelio. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2, que fue sepultado. Y 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí Pablo, hermanos, reveló lo que es o declaró lo que es el Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús conforme a las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que es el Evangelio. Por eso estos hermanos tenían esperanza, hermanos, de estar en el cielo, porque ellos habían oído por la palabra verdadera, del Evangelio. No obstante, antes de que se predicaran las nuevas de la muerte de Cristo, su sepultura y resurrección como eventos realizados, Jesús dijo que el Evangelio se había predicado en Mateo 11:5. Las buenas nuevas que se estaban predicando en ese momento era que el reino de los cielos estaba cerca. Por eso dice allí Mateo 4:17, ahí nos lo dice bien claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el Evangelio acerca del reino de Cristo que pronto se iba a establecer. Lucas también usó la forma verbal de la palabra evangelio, que significa predicar el Evangelio. Evangelizoami, que significa predicar el Evangelio. Pero en Lucas 4:18 no usó el sustantivo evangelio. Juan no usó ni una ni otra forma. Sin embargo, el concepto evangelio tal vez deba de hacer equivaler a verdad en Efesios 1:3, la cual Juan usó frecuentemente. En realidad, el Evangelio es más que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pablo les escribió a estos hermanos en la ciudad de Colosas que habían oído acerca del cielo en la palabra verdadera del Evangelio. Pablo resistió también al apóstol Pedro cara a cara para que la verdad del Evangelio permaneciese en los Gálatas. Pablo se le opuso, no porque él estuviera respondiendo incorrectamente a la muerte, sepultura
y resurrección de Jesús, sino porque él se había apartado de relacionarse con los hermanos de extracción gentil, y al comportarse de ese modo, él no estaba andando de conformidad con la verdad del Evangelio. Por eso es que el Evangelio incluye la manera de vida que los cristianos debemos de vivir, incluye evitar comportamiento pecaminoso. El Evangelio es toda la verdad que Jesús ha revelado. Por eso no nos portamos de esa manera, hermanos, de una manera que avergüence a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, o un aspecto del Evangelio, lo constituyen los requisitos iniciales para recibir la salvación. El apóstol Pablo hizo esta aseveración que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En Romanos 1:16, Jesús mandó que se predicase el Evangelio a toda criatura en Marcos 16:15. Y los que lo han obedecido por medio de creer y ser bautizados serán salvos. Marcos 16:16. Por eso dice la Escritura, el que creyere. Note el artículo, él se refiere a una persona. El que creyere, o sea, ¿en qué? ¿En qué? En la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. El que creyere y fuere bautizado, o sea, sumergido, zambullido, sepultado completamente, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús tomará venganza y traerá castigo eterno sobre los que no obedecen el Evangelio. En 2 Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos y separados de Dios por toda una eternidad. Bien, hermanos y amigos, hasta aquí llegamos con esta lección de este estudio de la carta a los Colosenses, analizando las frases que podemos, frase por frase, acerca de la carta a los Colosenses. Esperamos en el Señor, esperamos en el Señor que este mensaje haya sido claro o haya sido entendible para aquellos que pudieron escucharlo o hayan estado conectados. Muchas gracias por su atención.